¿Qué es el Estado Social de Derecho en Colombia? Bueno, para hablar de Estado Social de Derecho en Colombia tenemos que partir desde el año de 1991. Cuando el constituyente primario viene y establece esta fórmula en la Constitución, lo hace como la sumatoria de dos teorías sobre el Estado. La primera, el Estado de Derecho o Estado liberal, que se fundamenta en un ordenamiento jurídico para la organización política de cualquier sociedad, cualquier nación. Este ordenamiento jurídico, en la medida en que fue evolucionando, se reconoció dentro de los regímenes como un régimen democrático, se lo reconoció con el nombre de Estado Constitucional Democrático. A este Estado Constitucional Democrático, en el momento de que se empiezan a hacer las conquistas, los trabajadores y en sí los movimientos populares empiezan a obtener ciertas garantías, se asciende a lo que conocemos como Estado Bienestar. Estas dos combinaciones fue lo que conllevó a que se replantearan los regímenes políticos que se venían dando. Estamos hablando de que habían antes unas autocracias, unas dictaduras, unas monarquías para regular las relaciones sociales en general de todas las personas, de todas las naciones. Pero en el momento de que vienen y se van cambiando estas relaciones sociales, las conquistas que hacen no solo los burgueses, sino que ni quienes tienen los medios de producción, sino que el pueblo va obteniendo un mínimo de garantías y derechos. Entonces se combina el Estado de Derecho con los principios del Estado Bienestar y entonces empezamos a hablar de una nueva forma de Estado que es el Estado Social de Derecho. ¿Qué es en sí y en síntesis qué es el Estado Social de Derecho? Es un Estado basado en un ordenamiento jurídico, pero que garantiza unos derechos fundamentales. ¿Qué dificultades o vacíos encuentra usted en el Estado Social de Derecho en Colombia? La primera dificultad que me parece bastante difícil es la parte presupuestal. Es decir, desde el punto de vista presupuestal, en un Estado se quisiera garantizar todos los derechos a todo el mundo y lo vivimos muy de cerca con la parte del derecho a la vivienda. Se dice que en Colombia todas las personas tienen derecho a una vivienda digna, pero imagínense que tenemos, por decir algo, es el 46% de personas, de colombianos en situación de estado de pobreza y un 46% de personas de estado de pobreza que, paréntesis, para el DANE, en el mes de mayo de 2012, las personas que estaban en estado de pobreza en el sector rural eran todas las familias que no tenían un ingreso superior de 200.000 pesos. Entonces, ante estas circunstancias, la gente reclama su derecho a la vivienda, pero ¿de qué manera y presupuestalmente se le puede realmente, garantizar a estas personas? Vienen, reclaman ese derecho, se interponen tutelas, los jueces vienen y de alguna manera consideran vulnerado ese derecho, pero ¿cómo puede el Estado suplir esa necesidad si presupuestalmente es muy difícil tener esto, porque realmente estos pertenecen a recursos que son bastante limitados? En la educación sí se ha avanzado, pero en otros derechos, especialmente los derechos sociales, la parte presupuestal es álgida, es bien complicada. La segunda dificultad que yo veo es la mentalidad del colombiano, de la mayoría de colombianos, por una razón muy sencilla, porque es decir, ante un derecho, como que la gran parte de la población como que asumió una actitud casi que de mendicidad,
que me parece grave por una pequeña razón, porque es que, por dar un ejemplo, otro ejemplo también, si vamos a hablar de los derechos de los niños, cuando en el artículo 44 de la Constitución se habla de los derechos de los niños, se dice que el Estado, la sociedad y la familia garantizarán los derechos de los niños. Entonces, la mentalidad hacia dónde va dirigida. Si bien es cierto que el Estado tiene una obligación, la familia también tiene obligación, la sociedad tiene una obligación. Tenemos la otra cara de la moneda, que son los niños trabajadores. Entonces, ese niño trabajador que no va a vivir su niñez y su infancia como debe desarrollarse cualquier ser humano, no va a tener la mentalidad de ciudadano que nosotros necesitamos dentro de un Estado social de derecho, porque ese niño trabajador que lamentablemente se convierte en el niño que llega a un semáforo, ese niño no va a crecer con una mentalidad, con una visión de la vida amplia, sino que va a crecer con una visión de la vida bastante limitada. El otro problema es el problema de orden social, en general, como sociedad. Como sociedad nosotros estamos viendo que cada vez se reduce la idea de la solidaridad. No sé si sean las tendencias que tenemos ahora respecto de las familias, que se están reduciendo tanto que ni siquiera, por ejemplo, ahorita podemos decir que los abuelos o los tíos o los primos forman parte de la familia, sino que la familia se ha reducido tanto a un núcleo tan pequeño que esa parte de compartir y esa parte de solidaridad como que ha venido desapareciendo. La proyección social respecto del trabajo, la proyección social respecto de realmente el compartir, pues es como difícil, es como algo que ha limitado demasiado a lo que podría ayudarse a hacerse un Estado social de derecho. Algo que nos está afectando también demasiado es lo que es la delincuencia, lo que son los grupos alzados en armas, lo que son las BACRIM, que realmente estas personas, en lugar de contribuir a la sociedad, porque de alguna manera uno mira que el delincuente, si va y hace cualquier fechoría, así sea robarse un celular, ese delincuente no va a tener aprovechamiento con lo que le está quitando a otro. En lugar de convertirse en una solución para la sociedad, se está convirtiendo en una carga para la sociedad y queda muy cómodo. ¿Por qué? Porque resulta que son mis derechos, voy a reclamarlos y ahí están. Entonces, en esa parte creo que es una dificultad bastante grande que tenemos en nuestro país. Ante estos vacíos, ¿qué alternativas cree usted necesarias implementar desde la ciudadanía y desde el gobierno local? La primera, que nos reconozcamos como ciudadanos. Es decir, ¿qué es ser ciudadano? Porque ser ciudadano realmente implica responsabilidades. Aprender un poquito a dar y nunca a quitar. Aprender algo tan sencillo como es pagar impuestos. Es decir, la gente, ¿qué es lo que busca? La gente, de alguna manera, uno mira empleados, gente que está recibiendo su salario del mismo, por ejemplo, del municipio, y pregúntele de esos empleados cuántos deben el impuesto predial. Yo creo que es el primer reflejo del ciudadano como ciudadano y del ciudadano que tiene oportunidades. No es hacerle el quiebre, no es hacerle el quite a la obligación que se tiene y como evadir impuestos. Creo que es lo primero que nosotros deberíamos hacer. Lo segundo, frenar la corrupción. ¿Qué sacamos con que los ciudadanos lleguen y contribuyan? ¿Por qué? Lo decía Sergio Fajardo, y Sergio Fajardo nos enseñó cuando a él lo entrevistaban, cuando era alcalde de Medellín. Él decía, si yo hubiera recibido la coima, no hubiera podido hacer
la inversión que hice en Medellín. Entonces, no sacamos nada con que se contribuya si eso que se contribuye no se va a aprovechar y no se va realmente a invertir como debe ser dentro de la gente que se debe invertir. Algo que también uno tiene que pensar y es sobre la distribución de oportunidades. La distribución de oportunidades, a veces uno, y aquí tuvimos un ejemplo que siempre que uno lo recuerda le duele. El caso, por ejemplo, de la licorera de Nariño. Cuando la licorera de Nariño la cerraron, el gobernador de ese entonces lo que decía es que no podía sostener la convención de los trabajadores. ¿Qué sucede? Esas oportunidades se las quitaron aquí a Nariño. ¿Para qué se las quitaron? Para llevársela a que otro departamento tenga empleo, genere empleo para otras personas, y aquí cuántas personas se quedaron en el limbo. En lugar de estar en los bancos los recursos, ¿por qué no generamos empresa? ¿Por qué no generamos industria? Y en el momento de que las personas generen industria, en el momento de que la gente genere empresa, la persona que se beneficie de esa empresa y de esa industria debe tener sentido de pertenencia. Otra alternativa es la educación. La educación que debe ir, yo pienso que la educación debe darse desde antes de que un padre y una madre piensen en concebir otro nuevo colombiano, otro nuevo ciudadano. Es decir, el traer hijos al mundo no debe ser un accidente. El traer hijos al mundo debe ser una decisión. ¿Por qué los niños que realmente son deseados, que realmente llegan a una familia, que realmente tienen garantizada una familia, porque tienen otro tipo de oportunidades? ¿Y por qué se niega oportunidades precisamente cuando la gente no piensa antes de actuar? Que la gente debe ser educada en la responsabilidad. En la responsabilidad. Si tiene responsabilidad sobre lo que está haciendo, sabe cuáles son las consecuencias. El educar es educar para el trabajo, no educar para el empleo. No educar para el empleo. Yo no concibo cómo un profesional sale de la universidad y el mayor ideal del profesional que sale de la universidad es ser empleado. Si a la hora de la verdad el profesional, el economista, debe salir a realmente a presentar proyectos, no debe salir a mendigar nada. El cuento de la dependencia realmente nos acaba nuestro Estado. Profesora Elizabeth, ¿cómo la cultura determina el Estado social de derecho en Colombia? Terrible, terrible la cultura de la dependencia. Sinceramente, se tiene como tan arraigado el hecho de mendigar, así sea el cargo de presidente, porque es que resulta que el elegido mendiga un voto, pero el elector, ¿qué mendiga? Entonces, esa relación de dependencia, pensando en que solo el Estado puede proveer, entonces, no, yo tengo derecho a la salud, entonces yo me voy a pedir. No ver los derechos como una garantía de convivencia, sino ver los derechos también como una dádiva. No, señor, los derechos no son una dádiva, pero así como nosotros tenemos derechos, también van conjuntos los deberes. ¿Qué sucede? Si yo tengo el derecho a tener salud, mi primer deber es cuidar mi organismo. No es sacarle, al contrario, es contribuirle desde la misma prevención, desde el mismo deber que tenemos nosotros. Culturalmente tenemos que entender que es recíproco, es lo uno con lo otro. Si yo tengo derecho al trabajo, tengo también derecho a que recíprocamente debo tener sentido de pertenencia con la empresa hacia donde trabajo. No solamente pedir, nosotros tenemos que dar para que de alguna manera podamos llegar a construir un país mejor.